Bueno, buenas tardes a todos. Es una alegría contar de vuelta con muchos de ustedes en estas charlas que estamos haciendo desde el Movimiento Social por la República de Cava, con esta idea que les venimos contando de salir de... Empezamos a hacer estas charlas en épocas de cuarentena, pero con el objetivo de salir del encierro que nos quieren poner como agenda, que es cuarentena sí, cuarentena no, o aislarnos todo el tiempo y empezar a pensar un poco a partir de esta situación, cómo salir para adelante, cómo reconstruir nuestra ciudad, nuestro país, con todos los golpes que está recibiendo. Y entendemos que lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder salir adelante es tener información, información sobre los diferentes temas, para poder nosotros pensar nuestras propias estrategias y también para poder comentar y de forma solidaria poder traspasar estos conocimientos a los demás vecinos, a la demás gente de todo el país, diciendo que hay una posibilidad, que obviamente que va a llevar trabajo y que tiene que ser de forma organizada. Ustedes saben que este espacio político busca aglomerar a quienes venimos trabajando desde el sector social, quienes venimos trabajando de forma comunitaria, eh, y haciendo que nuestro barrio, nuestra ciudad, la provincia de Buenos Aires, el AMBA, porque la cuarentena, como decimos siempre, nos demostró que la ciudad de Buenos Aires es una sola y es el AMBA, y tenemos que pensar estrategias en conjuntos para salir de esta situación. Y estamos acá todos convocados para tener una charla de una hora donde nos vengan a comentar cómo es todo este tema hacía grandes rasgos de la educación. Nos dicen que ya no estamos en cuarentena, pero es mentira porque vemos que nuestros hijos, sobrinos, hijos de amigos no pueden ir a la escuela. Y hoy tenemos en esta charla, como siempre, a Toti Flores, un luchador que estuvo ayer tratando de demostrar que el trabajo de diputado es un trabajo esencial, que son quienes nos marcan cuál es el camino, quienes nos marcan quiénes son las leyes. Y estaban pidiendo como los principios piqueteros de Toti que querían trabajar, básicamente. Y es un luchador que le puso el cuerpo. Y Toti, y que representan, personifican nuestros principios, pero también representa nuestros principios la cooperativa La Juanita, que es una cooperativa de educación, nos va a comentar la importancia de la educación. Y también tenemos hoy acá a otra luchadora, y perdóneme ministra si le digo así, que viene trabajando como hormiga para tratar de que nuestros chicos puedan tener la mejor educación. No es solamente en una cuestión de estar en las aulas o no, sino que tengan una educación de calidad. Para presentarla a la ministra de Educación, a Soledad Acuña, nosotros damos el currículum formal, que mucho me interesa, pero es interesante saber que es licenciada en Ciencia Política con orientación en Administración Pública de la UBA, y como legisladora de la ciudad presidió la Comisión de la Mujer y la Comisión de Salud. También fue subsecretaria de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Equidad Educativa del Ministerio de Educación. Y desde el 2015 se desempeña como ministra de Educación e Innovación de la ciudad. Pero a nosotros nos gusta tratar de conectar las personas que participan acá. Y Soledad, aparte de ser ministra, podemos nombrar dos cosas que son muy importantes y que para nosotros nos significa la humanidad y por qué nos sentimos conectados. Soledad fue mamá por segunda vez en abril de este año. Y sin embargo, como a muchas de las mujeres que se quedan en la casa trabajando, ella estuvo con su hijo, estuvo trabajando y en un tema que educación, vieron que cuando funciona bien nadie los felicita, siempre saltan o salen los temas cuando hay alguna cosa que falla, pero sin embargo ella viene trabajando
como hormiga para que esto funcione. Y otro de los hechos, no sé si simbólicos, o simbólicos importantes, ella lideró todo el proceso de llevar el Ministerio de Educación al barrio 31. Y esos son los ejemplos concretos de integración que nosotros queremos mostrar, que no es solo simbólico, sino que cambia toda la radiografía de la ciudad, muestra un concepto político, más allá de que nos digan cualquier cosa. Nosotros tenemos hechos concretos para mostrar que sí queremos una ciudad integrada y que nos importan los sectores más vulnerables. Y me parece que eso es lo que demuestra por qué queremos compartir este momento con Soledad. Le doy, si les parece, la palabra primero a Toti para que le haga la presentación, que Toti es quien importa también acá, y después la palabra a Soledad. Y después, obviamente, tenemos las preguntas que nos hicieron en los formularios. Y, gente, la idea de este pequeño ratito es que nosotros podamos tener fundamentos para poder debatir como ciudadanos, porque no gritamos, sino que fundamentamos, de cuando nos dicen si elegimos educación o muerte, porque les gusta a la gente del otro lado hacer esta cuestión maniquea, decir, nosotros no queremos la muerte, queremos la vida, y queremos la educación porque tenemos estos fundamentos. Dicho esto, Toti, todo Bueno, tuyo. muchas gracias, Guille. Muchas gracias, ministra. La verdad que para nosotros es un placer y un honor poder escucharlo y tenerlo acá en estas conversaciones que hacemos. Les quiero contar en 3 minutos un poco por qué para nosotros es tan importante la cuestión de la educación. El caso de la cooperativa La Juanita nace de los movimientos de trabajadores desocupados, el movimiento de trabajadores desocupados de La Matanza, que tiene una particularidad en los años 90, cuando nos constituimos y cuando se masifican los planes sociales, nosotros decidimos rechazarlo porque iba en contra de la cultura del trabajo. Hasta ahí era una cuestión teórica. Hoy está comprobado que los planes sociales no alcanzan para salir de la pobreza, aunque mitiguen mucho dolor muchas veces en la gente que no tiene absolutamente nada y que realmente la está pasando mal en este momento. Pero ahí ya vimos una situación difícil para recomponer después de los cambios estructurales que hubieron en el país en los años 90, y nosotros decidimos rearmarnos, después de quedar desocupado mucho tiempo, armamos una cooperativa, y la cooperativa tiene un formato raro. El estar desocupado significaría que podíamos hacer una cooperativa de trabajo y nadie diría que estaba mal. Sin embargo, nosotros quisimos hacer una cooperativa de promoción de servicios educacionales, asistenciales y comunitarios. ¿Por qué? Porque creíamos que era la educación la que nos permitiría volver al trabajo, volver al mercado laboral, y también porque creíamos que teníamos que seguir sosteniendo eso que nuestros padres nos dieron, que era la idea de que la educación era la herramienta más importante de ascenso social. Y nosotros no queríamos estar pobres, sino seguir dando la batalla, aunque estuviéramos desocupados, para seguir pensando en que podíamos salir de la pobreza y nuestro sueño de ser de clase media no estuviera frustrado. Y también porque habíamos hecho un análisis en cuanto a que los años 90, también años de transformaciones en la educación, en los lugares más vulnerables, como el caso de La Ferrer, en este barrio que es llamado La Juanita, muchas veces por ser considerado, caracterizado como que nuestros chicos eran NBI, que eran necesidades básicas insatisfechas, por lo tanto no podían tener la educación, y las escuelas prácticamente se transformaban en comedores como única salida para esta situación. Nosotros creíamos que no, que había muchos ejemplos en el mundo donde sociedades o culturas que fueron prácticamente diezmadas muchas veces por situaciones de guerra, siempre mantuvieron para mantener su cultura la idea que la educación era importante. No aceptábamos que ser NBI significaba que no podían estudiar, y decidimos hacer esta cooperativa, que el objeto social es para construir un jardín de infantes, una escuela primaria y una escuela secundaria y hasta una universidad. Siempre decimos que el INAES estaban ahí diciendo, bueno, ¿cuándo estos se van a fundir? ¿Cuándo se van a ir? Y entonces nos aprobaron ese objeto social.
Y cuando nos preguntan también cómo andamos con ese proyecto, le decimos muy bien, tenemos un jardín de infante después de casi 20 años de construcción, pero lo hicimos. Pero es un jardín de infante distinto, donde participa la familia en el proyecto educativo y donde es cuota cero, pero tenemos un compromiso con los padres que todos los miércoles de todas las semanas tienen que venir a una reunión para ver cómo va el proceso de enseñanza-aprendizaje. Creemos que ahí está el centro de la cuestión de la educación. Y empezamos, y con esto quiero terminar, empezamos con muchas charlas con Silvia Duchaski, esta cientista de la educación muy importante para nosotros, y también con muchas charlas con Juan Yach, digamos, ¿no? Sabíamos que había posturas distintas con relación a cuál era la salida para la educación, y donde a nosotros no nos importaba la ideología, lo más importante tener lo mejor que podíamos para nuestros niños, y convocamos a todos los cientistas de la educación que nos podían dar una mano. Y alguna vez se nos planteó algún problema ideológico. Un amigo, lo íbamos a invitar a Juan Yach, ya con el jardín de Infante en marcha, y nos dice, Juan Yach, no, el del neoliberalismo, viceministro de Educación del neoliberalismo. Mi amigo Marcelo Bofa me decía esa discusión, ¿cómo lo vamos a invitar? Dije, bueno, vamos a escucharlo, qué sé yo. Y viene y da una charla, y empieza Juan Yach diciendo, estoy muy contento con lo que ustedes hacen, porque para salir de la pobreza y para lograr el progreso que queremos, tienen que estar las mejores escuelas en los lugares más vulnerables. Chao, se acabó la discusión ideológica, ahí acordábamos toda la cuestión, después la charla, y bueno, Juan Yach es un amigo, y eso nos dio la pauta que la salida de la pobreza por una mejor educación, para el progreso de nuestra familia y de nuestros hijos, tener una perspectiva, no hay nada mejor que la integración. La división, la fragmentación de la sociedad, las discusiones ideológicas, no sirven para la salida. Eso, y lo tomamos prácticamente como una ideología. Le quería contar esto, ministra, e invitarlo para que algún día, cuando pase todo esto, venga a visitarnos y a ver lo que hacemos en nuestra escuela, y a contarle un poco más, y para que pueda hablar con los maestros que hoy están haciendo la tarea importantísima a través de el teletrabajo. Los chicos también aprenden, muchos de ellos, no todos por supuesto, aprenden la cuestión en nuestro jardín de infantes, la cuestión educativa, a través del esfuerzo que hacen nuestros maestros para enseñarle en los grupos de WhatsApp y todas esas historias que tienen. Así que educación siempre se puede dar. Nosotros decimos, aún en las situaciones más difíciles, aún en comunidades que aparentemente fueron diezmadas, como los pueblos originarios, como las comunidades originarias, y también las comunidades que en el mundo han sufrido genocidio, la educación era la forma en sostener su cultura. Y nosotros queremos sostener nuestra cultura. La cultura del trabajo como valor, y la educación como posibilidad de ascenso social. Así que, ministra, muchísimas gracias. Después le voy a hacer algunas preguntas sobre la coyuntura. ¿Cómo no? Adelante, todo suyo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Toti, muchas gracias, Guillermo y Gabriel, por invitarme a participar. Como decías, Guillermo, ahora en este momento estoy en el barrio 31, en el edificio que construimos aquí en el barrio como parte del proceso de integración del barrio al resto de la ciudad. Si miro por la ventana, lo que veo es un barrio que se transformó absolutamente, no solamente porque se abrieron calles, porque se puso cemento, porque ahora entran los colectivos, sino que se transformó porque hay cientos de viviendas que se hicieron para darle a los vecinos para que se puedan mudar, sino que se transformó el barrio porque acá no solamente trajimos el Ministerio de Educación, porque entendemos que la educación es el brazo más fuerte que tiene el Estado para la transformación social y para la inclusión, sino porque por primera vez ahora hay escuelas públicas dentro del barrio. Al lado del ministerio, esto es un polo educativo, tenemos un jardín de infantes y una escuela primaria y un centro educativo para adultos, pero además en el barrio, y esta es la primera escuela pública del barrio, pese
a que durante años el progresismo dijo que hacía desarrollar el barrio y no construyó ninguna escuela. Nosotros construimos este polo educativo, construimos un centro de formación profesional, construimos otro jardín más, e hicimos de vuelta la única escuela que había para los chicos y chicas de este barrio, que queda fuera del barrio 31, queda al lado de Comodoro Pi, que son unas 5 cuadras de acá. Lo hicimos de vuelta y tiene jardín, primaria y secundaria, triplicando la cantidad de vacantes para que puedan ir más chicos del barrio. Como quizás muchos de ustedes saben, hasta que construimos estas escuelas, los chicos se tenían que ir en colectivo a escuelas fuera del barrio, se tenían que ir a escuelas de Recoleta, de Barrio Norte, porque no tenían posibilidades de conseguir vacante acá, con las dificultades que eso genera, porque se iban en micros que ponemos desde el ministerio, y todavía aún hay muchos que siguen yéndose, pero las mamás y los papás no los acompañan a la escuela, se corta el vínculo de la familia con la escuela, con lo cual la verdad que hoy, insisto, miro y lo que veo es un barrio transformado porque llegó la educación, que es el gran igualador de oportunidades. Y porque creemos en la educación es que estamos insistiendo tanto en la importancia de la vuelta a la presencialidad. Van a cumplirse mañana 100 días exactos en que los chicos y chicas no están viendo a sus compañeros, no están viendo a sus maestras, no están aprendiendo entre pares y están aprendiendo solamente de forma remota. Que tiene un montón de ventajas, una, y para mí la más importante, es que ahora la familia conoce y sabe efectivamente cómo aprenden sus hijos, cómo enseñan sus docentes, qué es lo que están aprendiendo los chicos. La escuela en casa hizo que la familia tenga que a los golpes ayudar en este proceso de enseñanza y aprendizaje que muchas veces decimos que es importante, queremos acompañar, pero realmente no nos involucramos en lo que hacen nuestros hijos en su proceso y crecimiento y aprendizaje. Con lo cual, esa es la parte buena, una de las partes buenas de la pandemia, pero la realidad es que hace 6 meses que los chicos y las chicas están encerrados. Son los únicos que están encerrados. Todos los demás, los adultos, seguimos saliendo. Vamos al supermercado, los que tenemos trabajos esenciales salimos a trabajar, vamos a la farmacia. Los chicos y chicas no pueden salir, con las consecuencias que esto trae para los más chiquititos y para los adolescentes. La ONU hace poco publicó un informe que habla de la tragedia de las escuelas cerradas en su presencialidad, que tiene como 2 grandes aristas que para mí son importantes. Una es la obvia, que hoy de forma remota aprenden los que pueden, y que pueden no solamente por tener una computadora y conectividad, sino que pueden porque o han ganado autonomía para aprender solos, o tienen una familia continente que los acompaña, los ayuda, les da las herramientas y el espacio para poder hacerlo, y están aquellos que no han podido sostener esta escolaridad, no han podido sostener lo remoto. En la ciudad hemos identificado 6.500 chicos que luego del receso invernal no volvieron a la escuela perdió contacto pese a todo lo que intentó hacer para que continúen sus estudios, y esos chicos son los que más escuela necesitan. Pero la segunda parte de esta tragedia que nombra la ONU es todas las consecuencias invisibles del encierro, del aislamiento, de la falta de vinculación entre la escuela presencial y los estudiantes, que el otro día me preguntaban en un medio si yo creía que podíamos recuperar los contenidos que se perdieron este año, lo que han aprendido, lo que han desaprendido los chicos en este tiempo, y yo le decía que no me preocupaba tanto, y esto he hablado con los especialistas de educación, los pedagogos, no me preocupaba tanto en términos de qué aprendieron o no aprendieron los chicos, porque creo que con distintas estrategias durante el año que viene y con estrategias este año todavía podemos llegar a recuperar o compensar esas oportunidades de aprendizaje perdidas, pero me preocupan las consecuencias en el sujeto social de cada uno de los niños y niñas durante este tiempo, porque en todos los estudios que hicimos con la Fundación INECO, que es la de Facundo Manes, que trabaja en neurociencias y las cuestiones más de salud mental, lo que hemos encontrado es que los chicos y también los docentes están teniendo afecciones muy serias en términos de cómo hubo retrocesos en términos de el desarrollo infantil para los chicos menores de 5 años, la ansiedad que han desarrollado los adolescentes, las angustias, los temores, las disfuncionalidades o los inconvenientes que están empezando a ver en las cuestiones de comunicación, en las capacidades de expresión, y lo que pierden en todo lo que tiene que ver en el aprendizaje social que da la escuela, en el vínculo social que se genera en la escuela, porque es erróneo pensar que la escuela
es solamente el lugar donde los chicos van a aprender contenido, van a aprender contenido, pero además van a aprender a ser ciudadanos, van a aprender a vivir entre pares, van a aprender a socializarse, y quizás es el único espacio, porque en casa no lo tienen, donde aprenden rutinas, hábitos, cuestiones que hacen a la vida cotidiana. Con lo cual, me preocupa más esa parte más oculta, si se quiere, que no es la obvia, porque eso es más difícil de trabajar después desde la escuela cuando se perdió tanto tiempo. Y lo que es increíble es que después de 6 meses en los que hemos hecho un esfuerzo enorme en la ciudad, donde el jefe de gobierno y el presidente, viniendo a espacios políticos absolutamente distintos y con una enorme cantidad de diferencias, desde lo conceptual pudieron ponerse de acuerdo para atravesar la pandemia, para asistir, para prevenir, para ir de a poco generando aperturas y puestas en marcha. Es increíble que en un tema tan importante, tan fundamental, tan trascendental de cara a lo que genera en la sociedad, como es la educación, que no nos podamos poner de acuerdo. Y por eso estamos trabajando, y como decíamos esta mañana con el jefe de gobierno, con Horacio, poniendo la mejilla todas las veces que haga falta para buscar algún punto en el que podamos generar la habilitación por parte del gobierno nacional a que abramos las escuelas. Nosotros venimos trabajando junto a las autoridades sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires, viendo cuáles son las condiciones epidemiológicas que nos habilitan a abrir el espacio de la presencialidad. Durante estos meses no estaban dadas las condiciones, pero durante el último mes lo que sí se ha observado en la ciudad es que la curva, aún siendo alta, pero va aproximadamente entre 1.000, 1.100 contagios por día, es una curva alta, pero que se amesetó, ya se llegó a su punto y está mesetada. Se han generado aperturas de comercios, de actividades al aire libre, las industrias están al 100% funcionando en la ciudad y los contagios no han aumentado. Con esas variables epidemiológicas nosotros decidimos, bueno, volvamos a los espacios de presencialidad, que no quiere decir poner la escuela de vuelta como el 20 de marzo. La escuela del 20 de marzo no está en condiciones de volver todavía, pero sí es importante, de a poco, con mucho cuidado, con mucha rigurosidad y con protocolos adecuados, volver a construir espacios donde la escuela como lugar físico vuelva a ser un lugar de encuentro entre estudiantes y docentes. ¿Para quiénes prioritariamente? Para quienes más escuela necesitan, que son esos chicos y chicas que perdieron el contacto absoluto con la escuela, que en la ciudad son 6.500. ¿Para quiénes más? Bueno, para aquellos que aún siguiendo en contacto con la escuela, ese contacto es insuficiente o es muy débil. Hay muchos chicos y chicas que por ahí se conectan a las reuniones por Zoom con sus docentes, o contestan un WhatsApp, o hacen alguna tarea, pero no lo suficiente como para que la escuela considere, o los docentes consideren que están pudiendo llevar la periodicidad y los contenidos que necesitan. Y luego tenemos que empezar a pensar en aquellos chicos que terminan ciclos. Acordémonos nosotros en quinto año, cuando estábamos, era el último año, que éramos los más grandes de la escuela, que era el año que todos esperábamos para cerrar un ciclo, y que además tenemos que, era en la previa, ingresar a un proyecto de vida ya independiente, porque es el último año de la educación obligatoria. Lo mismo con los chicos de séptimo grado, que merecen tener la posibilidad de ir por última vez a esa escuela que transitaron durante tantos años, y poder hacer una experiencia de cierre de esa historia, de ese proceso, porque eso también es escuela. O sea, no podemos limitar la escuela solamente a lo específico de los contenidos, sino que toda esta cuestión social, de construcción del ser, del sujeto social de cada uno de los chicos y chicas, tenemos que cuidarlo, y es importante, y es lo que puede tener daños más a futuro. Con lo cual, nosotros vamos a seguir peleando, vamos a seguir trabajando, la palabra pelear no es la adecuada, pero vamos a seguir luchando, que tomo tu palabra, Guillermo, que hiciste al principio, para convencer a los actores del gobierno nacional que la presencialidad es fundamental. Nadie puede dudar que el contacto directo entre un docente y sus estudiantes es importante, y no podemos ser tan obstinados de creer que el problema solamente es una computadora. Desde que empezó la pandemia ya hemos repartido cerca de 13.500 computadoras a chicos que lo necesitaban, que lo solicitaron y se les entregó, más todas las computadoras que entregaron desde las escuelas, de sus espacios digitales las escuelas, a sus estudiantes.
un 13% de esas computadoras es para estudiantes que son de la provincia de Buenos Aires. No hay argumentos hoy reales para decir que el problema es que los chicos no tuvieron asistencia, no tuvieron acompañamiento, no tuvieron una computadora. Los chicos que hoy dejaron de venir a la escuela tienen un entorno de vulneraciones mucho más graves que el de haber perdido la educación. Son chicos que están atravesando situaciones sociales muy difíciles, que no las vamos a solucionar con una computadora. Además, muchos de ellos ya tienen la computadora y lo que tiene que intervenir es el Estado de forma inteligente con todos sus recursos, y por eso estamos yendo a buscarlos casa por casa junto con los promotores de salud, de desarrollo social, con los organismos de protección de derechos, porque ahí hay problemas serios que hay que acompañar, y que para cada uno y para cada uno de ellos hay que armar una estrategia para que puedan de a poco ir recuperando su vínculo con la escuela. Esto hoy es nuestra prioridad, ya estamos trabajando en todos los protocolos, pero como le digo al equipo, y Gabriel me escuchó decirlo varias veces, nosotros en educación deberíamos dejar de hablar de protocolos, porque eso también es lo que genera miedo a los padres, porque hoy hay muchas familias que les da miedo pensar en mandar a sus hijos a la escuela porque escucha todo lo que escuchan los medios de comunicación y la gravedad de la pandemia, y si nosotros seguimos hablando de alcohol en gel, lavandina, tótems para el alcohol en gel y máscaras y recreo que no es recreo y que no se puede contactar, eso no es la escuela. Nosotros tenemos que volver a hablar del espacio físico de la escuela como el lugar donde se encuentran los chicos con sus amigos, donde tienen el abrazo de sus docentes, donde van a descubrir, a reírse, a aprender, a jugar, e ir dándole señales a las familias que esto es posible, que los chicos tienen que volver a ese lugar, y sobre todo los más vulnerables, porque además, como ustedes saben, en los barrios vulnerables, en las villas, el aislamiento es comunitario, que en criollo significa que los chicos y las chicas están en la calle. Y nadie puede dudar que la escuela es un lugar mucho mejor que la calle. Con lo cual, vamos a seguir en este camino para poder abrir. Tenemos identificadas 49 escuelas en zonas vulnerables, que nos dejen por lo menos empezar en esas 49 escuelas, y de a poquito ir demostrando que se puede, y gradualmente volver a más espacios de presencialidad. Bueno, yo no los quiero aturdir, o sea, me parece mejor si quieren preguntarme y que yo les pueda ir respondiendo y contando, pero hoy estamos como en este escenario. Gracias, Soledad. La verdad que nos fuiste respondiendo muchas de las preguntas que nos hicieron los participantes. No sé si te voy a hacer dos preguntas que surgen de los formularios, uno de la coyuntura y una más de fondo, ¿no? Y algunos se preguntan esta relación que tenemos con Nación para el tema de educación. Si es una cuestión que hay que acordarnos con ellos por una cuestión formal, legal, o es una cuestión de que de hecho hay que hacerlo con Nación para que funcione. O sea, ¿cuál es el nivel de relación? Sabiendo que somos una gestión que siempre busca el acuerdo más allá de eso, ¿no? A ver, yo en términos personales tengo muy buena relación con el ministro Trota, porque somos generacionalmente parecidos, tenemos casi la misma edad y hemos circulado siempre en los mismos ámbitos haciendo política, y no hay un tema de confrontación personal, ideológica. La verdad que es una persona con la que se puede hablar, con quien se puede dialogar. El tema de la pandemia concentró decisiones y pisoteó un poco el federalismo. Hoy casi todas o muchas de las decisiones que se toman juegan bastante en contra de los conceptos de federalismo que nuestra república está acostumbrado y que nosotros desde la jurisdicción estamos acostumbrados, pero la verdad que uno lo puede entender y enmarcar en la situación de la crisis, de la pandemia, y sobre eso ir aceptando algunas cuestiones. El decreto marco, hoy no podemos tomar decisiones independientes por un gran motivo, que es el decreto que pone a la ciudad y a la región AMBA en ASPO, en aislamiento social preventivo obligatorio. Mientras dure el ASPO, nosotros no podríamos tener clases presenciales, porque es ese decreto, el original del presidente, que da de baja la presencialidad, suspende la presencialidad de la educación, y la suspende mientras dure el ASPO. Entonces, sobre ese argumento, hoy por hoy el ministro de Educación de la Nación dice, mientras dure el ASPO, el AMBA, y ahí también nos abraza a que hasta que el AMBA no esté en mejores condiciones epidemiológicas, no podemos empezar las clases. Nosotros lo que decimos es que las condiciones epidemiológicas en la ciudad de Buenos Aires hoy están dadas,
que lo dice la autoridad sanitaria de la jurisdicción, que es el doctor Quirós, de quien creo que nadie duda de su seriedad y responsabilidad como ha manejado toda esta crisis sanitaria, y que la ciudad ha ido tomando medidas diferentes en el proceso de reapertura de la provincia de Buenos Aires y la provincia distintas de la ciudad, no en todos los puntos fuimos en conjunto, hubo industrias que la provincia abrió que la ciudad todavía no las había abierto, actividades comerciales que la ciudad abrió que la provincia no había abierto, entonces hay antecedentes de decisiones que se han ido tomando por separado de la región AMBA, y por otro lado, la cuestión del ASPO hoy es relativa, porque está toda la ciudad casi funcionando, pero los chicos siguen encerrados. Pero hay una cuestión como, para responder a la pregunta legal, que es el decreto original del presidente. Exacto. Buenísimo esa respuesta para saber que el trabajo que están haciendo tiene que ser de convencimiento con datos y desde el profesionalismo. Te quiero robar 5 minutos, Soledad, que también hacían algunos una pregunta, es, saliendo de la pandemia, ¿no? y que ya es tu segundo mandato en educación, ¿cuáles eran, y que son, que seguramente siguen trabajando, ¿no?, los objetivos de seguir mejorando el sistema educativo de la ciudad? Porque cuando empezaron en su momento fue tratar de reacondicionar las escuelas, escuelas que no tenían estufas a gas, pero eso estamos hablando ya hace 10 años atrás, ¿no? Entonces, con esa base, ¿cuáles eran los objetivos que te planteabas o que ves que sirve para seguir mejorando la educación en la ciudad? Bueno, nosotros veníamos trabajando en los últimos, te diría, 12 años, porque es una continuidad educativa, la ciudad tuvo la suerte de tener continuidad política, con lo cual en educación eso siempre es una buena noticia porque te permite seguir construyendo sobre lo anterior, y no hay esta cosa de empezar de vuelta o querer inventar cosas nuevas, sino que pudo haber continuidad, y como digo siempre, por suerte la herencia que yo recibí, que es la herencia de Esteban Bullrich, es una buena herencia, y sobre esa herencia yo pude construir y hablar de educación, porque a Gabriel, que está acá, le podemos preguntar y él puede contarnos su experiencia. La verdad que él tuvo que hacer, a la par que iba dando discusiones de calidad educativa y de meterse en los contenidos y en lo que aprenden o enseñan los docentes, tuvo que dar discusiones básicas como, por ejemplo, sacar los baños químicos de algunos edificios escolares. Yo esa discusión, por suerte, no tuve que darla y pude desde el principio empezar a hablar de calidad y de mejora y de procesos, y entonces en este segundo mandato habíamos puesto un foco muy fuerte, y lo tenemos puesto y lo vamos a seguir porque sobrevive la pandemia, digamos, y al revés toma más fuerza, en cómo desde el Ministerio de Educación y en lo que pasa en cada una de las escuelas y en las aulas, aportamos al desarrollo económico y social de la Ciudad de Buenos Aires, cómo vincular lo que aprenden y lo que se enseña en las escuelas con las necesidades de desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires. La ciudad tenía un plan que tenía definidas las áreas de desarrollo económico prioritarias y las industrias que quería fomentar, y nosotros estábamos convencidos que era importante que desde la escuela generemos las vocaciones profesionales que alimentaran ese tipo de industrias. Por dos motivos: para que las industrias crezcan y se desarrollen, y además porque si no, los chicos siguen estudiando carreras o profesiones que se van a terminar, que no tienen sentido, que no dan empleo en la ciudad de Buenos Aires y terminan frustrados o haciendo algo que no era lo que ellos soñaron. Y en ese sentido es que creamos la Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, que es un área que lo que busca es acompañar a las personas en el concepto de aprender no algo para siempre, sino aprender siempre. Todas las personas van a cambiar en los próximos años, eso dicen los especialistas y los que estudian el futuro, todas las personas van a cambiar de empleo, los jóvenes por lo menos 17 veces, dicen algunos, 14 dicen otros. Los que, por lo que veo en las fotos, acá somos todos de los que estudiamos para tener un solo empleo a lo largo de nuestra vida, pero nuestros hijos van a tener muchos empleos a lo largo de su vida, y la idea es que el Estado puede acompañar a las personas a medida que van realizando esos cambios de empleo, para que puedan tener las capacidades, las competencias necesarias para siempre poder tener el trabajo que sueñan. Entonces la Agencia de Aprendizaje a lo Largo de toda la Vida lo que busca es generar esas instancias de reentrenamiento, de capacitación, de formación continua, para que todos puedan tener un buen empleo en función también de las demandas que hay en el sector productivo.
deben haber escuchado todos que ya desde los últimos 6 años se habla de los 15.000 programadores que se necesitan, los 5.000 puestos de trabajo que quedaron vacantes porque no hay programadores. Bueno, ¿eso qué es? Esa es la diferencia entre lo que eligen nuestros jóvenes estudiar y lo que el mercado laboral demanda, lo que las industrias van avanzando y van requiriendo. La idea es que la agencia pueda vincular a las personas con esas demandas de puestos de trabajo. Y para que esto pase, todos sabemos que una vocación científica o una vocación tecnológica no se despierta en 5º año con un test de orientación vocacional. Para que alguien quiera ser científico, para alguien que quiera trabajar en tecnología, sobre todo las mujeres, para que haya más mujeres en tecnología, necesitamos que desde el jardín de infante vayamos viendo y vayamos incorporando capacidades que nos permitan luego tener este proyecto de vida. Y por eso tenemos planes específicos que desarrollan saberes prioritarios, plan de matemáticas, plan de ciencias, plan de idioma y plan de pensamiento computacional, que son 4 estructuras del conocimiento que creemos nosotros que alimentan estas carreras para los empleos del futuro. Entonces el foco fuerte de estos años, de este segundo mandato, tenía que ver con esto, en cómo ir mejorando lo que pasa en las escuelas, no solo en contenido, sino en cómo enseñamos a los jóvenes del siglo XXI para que podamos desarrollar las capacidades para que puedan desenvolverse en el mundo laboral, pero sobre todas las cosas para que puedan ser felices. Porque si un joven estudia alguna carrera soñando en tener un empleo que luego no va a poder satisfacer, no va a ser feliz. Y nosotros no solamente queremos que elijan lo que quieran ser, sino que cuando lo elijan puedan disfrutar y ser felices. Algo que suena como de cuento o de novela, la verdad que para nosotros es un objetivo. Nosotros queremos que los chicos y chicas de la ciudad puedan elegir ser lo que quieran ser y que sean felices siéndolo. Entonces buscamos esa vinculación entre el desarrollo económico y la formación y la educación. Y por supuesto en todo esto, y otro de los grandes ejes, tiene que ver con el docente. Para nosotros los docentes son la clave de nuestro sistema. O sea, esto funciona porque hay maestras, porque hay maestros, porque hay profesores y profesoras. Ahora, necesitamos que esos docentes estén preparados para estos desafíos del siglo XXI, para preparar estudiantes del siglo XXI que aprenden distinto, que miran la realidad de otra manera, que tienen acceso a información y acceso a estímulos distintos para los cuales nosotros fuimos formados. Entonces, por eso también parte del plan tiene que ver con no solamente el trabajo en capacitación continua de los maestros y maestras en servicio, sino que creamos la universidad para la formación docente, la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un fuerte sesgo en la formación inicial de los maestros y maestras. Estamos buscando formar maestros desde el principio con otra cabeza, con otra mirada, que pueda atender estas realidades de esta escuela diferente que va surgiendo. Digo, hoy la pandemia puso en evidencia que la tecnología tiene que ser más que una herramienta, que el entorno digital, que la cultura digital tiene que atravesarnos en nuestras formas de entender, de aprender, de comunicarnos, y eso tiene que estar en los maestros y maestras desde el principio. Exactamente, Soledad. La verdad es que, y ese concepto, ¿no?, que decías que puede sonar como de cuento, ser feliz, es el objetivo que también tenemos en La Juanita, ¿no?, de esto de crecer eligiendo y en libertad, y que hay derechos a aprender y el derecho a jugar, y que son ustedes los que vienen trabajando por eso. Te llevo ahora a un tema un poco más, que es preocupación de muchos padres, y que al tener estas charlas virtuales, ¿no?, tenemos la suerte de que participen gente de otras provincias. Y muchas veces surge el tema de el adoctrinamiento de los profesores, de los maestros, en las escuelas. No digo en Ciudad de Buenos Aires, ¿no?, pero siempre cada tanto saltan temas en diferentes partes del país. Como profesional, vos, ¿qué recomendás? ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué se puede hacer como padres en esa situación? Mira, para mí no hay peor docente que el que le dice a sus estudiantes qué tienen que pensar. Prefiero un docente que no sea tan bueno enseñando matemáticas. Gabriel se debe estar agarrando la cabeza cuando digo esto, pero yo prefiero un docente que no sea tan bueno enseñando a un docente que adoctrina a sus estudiantes. Y la verdad que en la ciudad nos pasa mucho, porque lamentablemente hay actores políticos que juegan sus fichas
en la educación, actores sindicales que en lugar de representar a los trabajadores, representan partidos políticos y hacen política partidaria dentro de las aulas, y que, te diría, a veces hasta se forman los docentes con esa mirada, que entienden que ellos tienen que formar ideológicamente a sus estudiantes. Y lo digo como mamá de un estudiante al que quisieron adoctrinar y tuve que ponerme firme con la escuela. ¿Y qué pueden hacer las familias? Para mí, esto es muy importante, lo primero es ir a hablar con la escuela. Lo primero es hablar con la directora, con el director de la escuela, porque el vínculo entre la familia y la escuela se basa en la confianza. Lo único que une el vínculo más fuerte es la confianza. Entonces, si perdemos el vínculo en la confianza, y perder la confianza significa ir a hablar primero a la supervisión, ir a hablar a los medios, filmar con el teléfono celular al docente, mandar una carta a los diarios. Si hacemos eso es que ya perdimos la confianza con la escuela. Y si perdiste la confianza con la escuela, no puedes mandar a tu hijo, porque es lo más preciado que tenés, no lo puedes mandar. Entonces, si queremos mantener el vínculo de confianza y hay algo que no nos gusta, ya sea por adoctrinamiento, porque no nos gusta cómo enseña un maestro o una maestra, lo primero que hay que hacer es ir a la escuela. Hablar con la directora, hablar en la escuela, hablar con los docentes y plantear la situación. Y también, y porque creo en esto, es que digo, y si esa escuela no representa los valores que yo quiero, busco otra escuela, pero tratar de la denuncia, el meter a los medios de comunicación, solo perjudica a los chicos. Entonces, siempre el primer consejo que doy es a las familias, ¿no? Cuando hablo de familias, después institucionalmente nosotros tenemos otro accionar. Ahora, a las familias, a las mamás y a los papás, lo primero que digo, lo que tienen que hacer es ir a hablar a las escuelas para contar, para decir, para explicar todo lo que no nos gusta o que no nos cierra, y repensar uno como familia si esa es la escuela que quiero, pero no someter la institución a los medios de comunicación, a la cosa de la afuera, porque termina perjudicando siempre a los chicos, que ven esas imágenes, y que ven a esa mamá o a ese papá usando esa herramienta para dar una discusión, y con los ejemplos nosotros educamos a nuestros hijos. Entonces tenemos que darle el ejemplo a nuestros hijos que la palabra es lo que resuelve los problemas. Entonces, ir a hablar con la escuela es poner la palabra delante de la pelea. La verdad que tenés razón en eso, ¿no? De que se aprende y se enseña con el ejemplo. Le paso la palabra ahora a Toti, que quiere hacerte unas preguntas también. Toti. Sí, la verdad que estoy maravillada, ministra, de la charla. Le vamos a proponer a algún canal de televisión que le dé 1 hora por semana para que dé estas charlas también, donde los periodistas no lo acosen con preguntas, como hacemos nosotros, y que usted se puede explayar, porque la verdad que esa es la educación que queremos, y creo que es lo que queremos muchos que tenemos nuestra edad y que hemos aprendido que la escuela era la herramienta más importante que teníamos para poder cambiar nuestra realidad. Fundamentalmente lo digo desde el lugar de la pobreza, digamos, ¿no? Eso creo que era lo que nos daba esa posibilidad. Y quiero ser justo, en la cooperativa La Juanita muchas veces nos visitan estudiantes de otros países, y conversamos sobre las posibilidades, y hay veces algunos viajamos y vemos esas realidades en otros lugares, y cuando vienen, por ejemplo, estudiantes noruegos, yo digo, quisiera ser pobre en Noruega. Le voy a decir, ministra, que me alcanza con ir a la ciudad de Buenos Aires, visitar la Villa 31, y ya es un cambio importante desde lo que vivimos muchas veces en la escuela del Gran Buenos Aires. Así que les felicito en todo lo que están haciendo, y la verdad que ese compromiso con la mejora en la calidad de vida de la gente empieza por la educación, y la convicción que usted tiene con relación a lo que viene me parece central, que tome el tema de la educación y no se contraponga una educación tradicional con las nuevas tecnologías. Me parece que es estar mirando hacia el futuro y estar mirando a nuestros niños que se tienen que formar para ese mundo que va a venir. Así que, pero mi pregunta va, ¿cómo se hace para compatibilizar esta idea de la tecnología, de la enseñanza a distancia, de la computadora, toda esta cosa, con los valores educativos para formarlo para una sociedad mejor? Porque el prejuicio dice que eso un poco aleja, la tecnología aleja de los valores más tradicionales. ¿Usted lo ve así?
A ver, nosotros hace 10 años en la ciudad venimos trabajando en el plan de educación digital. Se cumplen este año 10 años. Nosotros, y fue cambiando, ¿no? En la historia también fuimos aprendiendo, porque la tecnología, el crecimiento de las herramientas tecnológicas y de lo que nos rodea tecnológico fue muy rápido, mucho más rápido que lo que las instituciones somos capaces de acompañar, y fuimos aprendiendo todos en el proceso. Empezamos el plan de educación digital entendiendo que lo importante era la entrega del aparato, el fierro, que lo que había que achicar era la brecha tecnológica entre los que tenían y no tenían. Entonces empezó el plan como entrega de computadoras e internet. Después nos dimos cuenta y en el mundo empezó a darse cuenta, todos empezaron a darse cuenta en los sistemas educativos que con eso no alcanzaba, que ni los chicos aprendían más ni los docentes enseñaban mejor. Entonces hubo que empezar a decir, bueno, además de la computadora, ¿qué? Bueno, ¿y en qué momento? Y pasamos de enseñar informática a empezar a entender la computadora como un elemento más, como la otra herramienta pedagógica para enseñar, y no, hoy ya no creemos ni que cada chico tenga que tener una computadora porque se aprende mejor, y esto está comprobado, hay evidencia que lo demuestra, que los chicos aprenden mejor de forma colaborativa, con lo cual cuando están de 2 o 3 trabajando en una computadora aprenden mejor. Y además que no hay que enseñar a usar la computadora como una clase de informática, como tuve yo en la escuela, de que tenía informática como materia, sino que la informática tiene que nosotros hablamos de la cultura digital, tiene que atravesar todas las materias, todas las asignaturas y las formas de trabajar, porque hoy es lo que los chicos tienen en su casa aún, en los niveles socioeconómicos más bajos está este elemento que es el teléfono, con acceso a internet, con datos que les permite tener acceso a información, a aplicaciones, que los acerca al mundo con la distancia de un dedo nada más. Y yo creo que no es contradictorio con los valores por varios motivos, porque la tecnología en primer lugar nos ha acercado mucho más también. ¿Cuántos de los que estamos hoy en esta charla nos contactamos con compañeros de la secundaria que habíamos dejado ver porque nos metimos en Facebook? O hablamos más con algún pariente que vive lejos. De hecho, yo soy de Bariloche, mis padres siguen viviendo en Bariloche, y hoy a mi hijo, el último hijo que nació, a Tomás, la abuela lo conoce por el teléfono, porque no puede venir por la cuarentena, entonces su abuelazgo es por teléfono, con lo cual la tecnología acerca también, y nos vincula. Lo que no hay que creer es que la tecnología es la solución. Hoy la tecnología tiene que ser una herramienta que nos permita mejorar los procesos, que nos permita aprender más, que nos permita aprender más rápido, que nos permita tener otro tipo de acceso a información, pero lo más importante, y es lo que nosotros trabajamos en el plan estos últimos años, es que los chicos tienen que aprender no a ser usuarios de la tecnología o consumidores de tecnología, tienen que ser creadores de tecnología. El valor va a estar dado cuando ellos puedan crear tecnología, no solamente usarla y consumirla. Por eso nosotros ya hablamos de pensamiento computacional y hablamos de los lenguajes de programación como parte de los procesos de enseñanza, porque es lo que los chicos van a necesitar para después. No queremos porque la tecnología va avanzando y va cambiando. Entonces aprendes a usar una máquina, un lenguaje, y mañana ya hay otra. Entonces lo que ellos tienen que poder ser, y sobre todo cuando vienen de entornos familiares o sociales más carenciados, tienen que poder animarse a crear, y para eso tienen que pensar de forma sistémica, y por eso, insisto, usamos el concepto de pensamiento computacional, de cómo la forma en que funcionan los sistemas informáticos, esa lógica que está atrás de los sistemas la usamos para resolver problemas de la vida cotidiana. Eso ayuda a los chicos a crear tecnología, y en esa línea es que nosotros trabajamos. Otra pregunta sobre lo mismo, tiene que ver si esa dependencia de la tecnología no le saca el aprendizaje. Le doy un ejemplo concreto. Teníamos un chico, un joven acá que estaba por pintarnos una pared en la escuela, en la cooperativa, y le preguntamos cuánto nos iba a cobrar. No sabía el chico, así que le dijimos, bueno, averigua cuánto sale el metro cuadrado de pared pintada y te damos lo mismo que se dice que se cobra. Bien, averiguó y después viene y le decimos, bueno, en esa pared, y miraba la pared. De bueno, sacar los metros cuadrados, ¿sabe cómo se saca? Me dice, no me enseñaron. Pero agarra el teléfono, no sé, pone el Google, y sí, así se sacan los metros cuadrados. Y yo digo, bueno, me resolvió el problema, pero ¿eso está bien o está mal?
Pero para mí es fabuloso, porque usó la tecnología como una herramienta para descubrir otra cosa, no reemplazó un conocimiento, tiene una nueva forma de aprender, una nueva forma de acceder al conocimiento. Quizás en nuestra época, yo pongo el mismo ejemplo, cuando yo estudié en la facultad, vivía en Almagro y me tenía que ir a las facultades sociales de la UBA, que queda ahí por Facultad de Medicina, y me iba en colectivo. Cuando yo tenía que hacer un trabajo para entregar, todavía no tenía computadora porque era estudiante del interior, no me alcanzaba el presupuesto para tener computadora, tenía una máquina Olivetti que me la había traído de Bariloche, y cuando tenía que hacer un trabajo tenía que irme en el 132 hasta la biblioteca de la facultad a buscar los libros, ver, encontrar. Hoy no te moves de tu casa, no necesitas la computadora, con el teléfono accedes a toda la información, por eso la clave no es el qué busco de información, sino la pregunta que me dispara la búsqueda del conocimiento. Por eso ahí estuvo muy bien este chico que les iba a pintar, por lo que usted dijo, a ver, tengo un problema, busco la solución, y la computadora, el teléfono fue solamente la herramienta para acceder a un conocimiento. Digo, eso está bien, es otra forma de aprender, son otros conocimientos y otros saberes. Genial. Por eso yo hablaba antes que hay cosas que no se pueden reemplazar, que no van a estar en la enseñanza remota, que son las que se dan presencialmente en la escuela, las que se dan en el contacto entre pares y en el contacto con el docente, lo que hace al ser social, a la ciudadanía, a la construcción. Eso de forma remota no se puede enseñar. Y también para el control de todo lo que hacen en el trabajo. Gabriel me persigue ahí que le mande el informe, vio el método, me decía, tuve que aprender todo eso. Ministra, le hacemos las últimas dos preguntas, ¿no? Una de coyuntura y otra de futuro. Se dijo que este año los chicos no repiten. ¿Qué significa bien eso en este contexto? Pero para que sepamos bien, al principio comentaste que lo importante es que los conceptos pedagógicos se pueden recuperar, que están haciendo una planificación, pero ¿qué significa que los chicos no repiten este año? Significa que temporalmente se unieron el año 2020 y el año 2021. Se hizo un ciclo de aprendizaje. Entonces los chicos van a repetir, si tienen que repetir, pero esa repitencia se va a dar en el 2021. Se toma un periodo más largo para la evaluación, pero se va a evaluar. Y de hecho nosotros en la jurisdicción, y fue algo que pedimos fuertemente que en el Consejo Federal respetasen en la resolución que votamos, que cada jurisdicción pudiese definir cómo va a evaluar, cuáles van a ser las características de esa evaluación o valoración pedagógica, digamos, de los saberes, porque nosotros queremos generar instancias para una promoción acompañada. O sea, nosotros entendemos que hubo chicos que no tuvieron oportunidades de aprendizaje. Hubo otros chicos que no aprovecharon esas oportunidades de aprendizaje. Y hubo mucho esfuerzo por parte de las familias acompañando, de los estudiantes adaptándose a esta nueva manera y de los docentes teniendo que adaptarse. Y eso se tiene que poder valorar. Y una vez que nosotros valoremos eso y veamos que hay chicos y chicas que quizás no alcanzaron a los conocimientos mínimos que se necesitan, vamos a generar instancias para que puedan, de forma obligatoria, compensar esas oportunidades de aprendizaje perdidas. ¿Qué quiere decir esto en criollo? Que vamos a generar tiempos de escuela diferentes, adicionales para quienes no estén en condiciones o que no hayan alcanzado los contenidos. Jornada extendida, escuela de los sábados y escuela de verano, ya para este año. Y el año que viene trabajar con la misma modalidad. Es decir, los chicos que no hayan alcanzado los contenidos van a tener que tener un refuerzo de escuela extra para poder estar nivelados al nivel al que van a pasar. Pero lejos de ser un pasan todos, es una forma que entendemos justa, porque se da, porque, por ejemplo, primer grado tampoco se repite, porque se toma como ciclo. Lo que no quiere decir es que los chicos no aprendan y si no aprenden da lo mismo. Lo que quiere decir es que se toma otro año calendario para evaluar y acompañar y dar más tiempo para incorporar esos contenidos. Al explicarlo de esta forma, lo que parece, el título que parece algo, como decías vos, el pasan todos, ahí estás mostrando toda la modificación y construcción que tienen que hacer desde el Ministerio para poder lograr estos calendarios académicos diferentes, que lleva recursos humanos, recursos físicos, y que al fin y al cabo estamos pagándolos todos los vecinos, o sea, se utiliza el dinero para tratar de que los chicos no pierdan el nivel de educación.
Y la última pregunta es más espiritual y más como referente político también, y en tema de educación. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros en esta cuarentena desde nuestras casas para poder salir adelante y poder acompañar en esta cuestión también de la educación? En primer lugar, seguir cuidándonos, porque no pasó, todavía no pasó. Si bien siguen habiendo, y nosotros creemos que hay que seguir haciendo progresivamente las aperturas para poner en marcha la ciudad, todavía no pasó. Y todavía no sabemos tanto sobre esta enfermedad y vamos a convivir con la enfermedad durante mucho tiempo, con lo cual hoy por hoy tenemos que seguir cuidándonos. Yo ahora estoy sin tapaboca, pero hasta recién estaba con el coso acá, digo, y hay que seguir lavándose las manos, y hay que salir solo en lo indispensable. Lo segundo es, si tenemos hijos e hijas en casa, seguir de cerca y mantenernos en las rutinas. Lo más importante para los chicos en edad escolar son las rutinas. Y pasaron 6 meses y es súper difícil, y como mamá lo digo esto, no como ministra, es muy difícil sostener la motivación y las rutinas después de 6 meses. Pero hay que seguir haciéndolo porque los chicos crecen bien cuando encuentran su marco de contención. Los chicos y chicas necesitan marcos de contención. Y esos marcos de contención, esos bordes, esos límites, se los damos los adultos a través de normas, a través de rutinas. Entonces es importante que las rutinas que fijamos desde el principio de la pandemia se sigan sosteniendo. ¿Qué quiere decir esto? Horario en que se levantan, horario en que se acuestan, horario para el uso de la tecnología, el horario de la escuela, que sea un horario valorado, importante y cuidado dentro de casa, que tratemos de acompañar, si todavía los chicos no adquirieron la autonomía suficiente, que tratemos de acompañarlos para que puedan ir adquiriendo esa autonomía para el trabajo remoto. Y después, más allá de lo educativo, estar atento, esto lo decía el otro día también en una entrevista que me hicieron, estar atento a nuestro alrededor, a la gente que está asustada, porque seguramente todos conocemos a alguien que está asustado y está viviendo trágicamente todo este proceso. Seamos generosos en nuestro tiempo también para acompañar con un mensajito, con un llamado telefónico a nuestros familiares o amigos que puedan estar atravesando la pandemia de esa manera, porque esto está siendo fuerte en lo emocional para todos. Es muy difícil esto, la gente que no está pudiendo salir por la edad, porque tienen que cuidarse o porque tienen que están a cargo de personas mayores, lo ven distinto. Entonces, tomarnos el tiempo para animar a la gente a transitar este proceso con otra energía, con otra mirada, desde otro lugar, porque todos conocemos a alguien que está asustado, que no sale, que tiene miedo, que todo le parece un síntoma y se quiere asopar. Entonces, como es, no de ministra, de persona, me parece que, que está bueno que seamos generosos en nuestro tiempo acompañando a nuestros familiares o amigos para que podamos salir de esto, como decíamos al principio de la pandemia, y ya no lo repetimos tanto, pero para que salgamos mejores como ciudadanos y personas. Soledad, que antes de darle la palabra a Toti y a vos para que cierren esta charla, quiero primero agradecerle a todos los que participaron, a Gabriel, Maliana, Lucía, Pato, Roberto, que están detrás de toda la organización que significan estas charlas. Y la verdad es que nos vamos contentos y tranquilos, porque hoy también pudimos demostrar que no es que existe un grupo cuarentena y uno anti-cuarentena, sino que hay un grupo que viene trabajando día a día para salir de forma seria de esto que nos pasó. O sea, la pandemia existe, la cuarentena se impuso por una situación coyuntural hace 6 meses, pero hay mucha gente que de forma silenciosa viene trabajando, y es el caso de Soledad, para salir, y que no va a ser, no vamos a volver al 20 de marzo, pero sí que se quiere volver de la forma más parecida y seria. Y nos acaba de compartir a todos esto para que podamos llevar calma. Como decía, hay mucha gente que está enojada, hay mucha gente que está deprimida, y si nosotros podemos llevar estas cuestiones objetivas, creo que estamos haciéndole un bien a la ciudad y al país. Así que le dejo la palabra a Toti y a Sole, y gracias a todos.
Gracias, Guillermo. También agradecer a Gabriel Sanchezini, que nos acerca la posibilidad de tener estas charlas con las personas que están al pie del cañón y que de alguna manera lo vemos desde su lugar más humano, que muchas veces la vorágine de la televisión no lo permite ver. Le agradezco, ministra, casi todos los mensajes son excelente charla, desde el sentido común, desde su capacidad para poder comunicar, y yo creo que es desde el corazón que tiene como educadora que nos permitió a nosotros entenderlo perfectamente todas las cosas que ha dicho. Yo tengo la escuela primaria, pero sin embargo he entendido toda la cuestión pedagógica que usted está desarrollando. Ojalá también lo puedan entender los docentes y lo puedan transmitir a sus estudiantes esto que usted ha dicho. Así que le agradezco profundamente esta oportunidad que tenemos de poder escucharlo. Así que los invito. Un detalle más. Generalmente cuando hay un cambio de hora, digamos cuando pasa la hora de 18 a 19, por ejemplo, muchos se van porque tienen otro Zoom. Ahora no, se han quedado todos, ¿eh? Bueno. Porque si no nos va a poner falta. No, bueno, muchísimas gracias, Toti, muchas gracias, Guillermo, y a Gabriel, que fue el que auspició mi participación en este espacio, y muchas gracias a todos los participantes. La verdad que se hayan tomado este tiempo para hablar de educación, habla del compromiso que tienen con el desarrollo y el crecimiento de nuestro país. Así que muchísimas gracias, en serio, de corazón a todos ustedes. Esta tarea, como la hablamos siempre con Gabriel, la tarea de Ministro de Educación es una tarea muy solitaria, porque es un sector muy duro, es un sector que tiende a ser conservador, que está muy ideologizado, y a veces uno se siente solo en las peleas. Así que muchísimas gracias por hacerme sentir acompañada en este proceso. Y hasta pronto y a disposición para lo que necesiten. Vamos a abrir ahora, Soledad, los micrófonos, porque aprendimos que lo más cercano que podemos tener es abrir los micrófonos para darte un aplauso, y gracias por lo que estás haciendo. Ministra. Hasta luego, Soledad. Gracias. Muchas gracias. Qué lindo, gracias. 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 Chao. Placer. Gracias.